Vamos a empezar hablando sobre Orígenes y conocer la historia de su vida de Orígenes a través de la historia con lo que respecta a la historia de la iglesia primitiva. Se menciona que Orígenes era un célebre doctor de Alejandría que murió en el intervalo entre la persecución de Galo y Valeriano. Son 4 hombres los que ocupan un lugar eminente en la historia de la iglesia, los cuales son los siguientes. 1. Tertuliano. 2. Cipriano, que estuvo en Occidente. 3. Clemente y Orígenes en el Oriente. Se menciona que Oriente fue una cuna de la teología especulativa, donde también hicieron su aparición todas las herejías de los primeros tiempos de la iglesia. En cambio, Occidente no son las herejías, son los cismas, los cuales mantenían un elevado punto. Orígenes se menciona que se dedicó a sondear las profundidades de la filosofía, esforzándose por trepar las inaccesibles cimas de la teología. Y como mencionábamos al principio, Orígenes nació en Alejandría en el año 185 de nuestro tiempo. Su padre, se conoce algo de su padre. Se menciona que era un hombre piadoso llamado Leónidas. Algo muy interesante y que se puede aprender algo de la vida de su padre es lo siguiente, que le hacía aprender cada día un trozo de las escrituras, es decir, un padre ejemplar, el cual estaba enfocado en la enseñanza de su hijo, con lo que respecta a las escrituras, es decir, a la palabra de Dios. Se cuenta también que el joven Orígenes, ya siendo un poco más joven, encontraba tal complacencia en ello, en las escrituras, y que más adelante despierta una curiosidad y una solidez de su espíritu por aprender un poco más, no satisfaciéndose simplemente de la explicación literal de las escrituras. Quiso conocer el sentido íntimo de las escrituras. Y se menciona que en ciertas ocasiones Orígenes realizaba preguntas a su padre Leónidas, el cual no siempre para él era posible contestarle esas preguntas. Y cuántas veces les reprendía por ser tan curioso. Era en verdad Orígenes un joven muy interesado en las escrituras. Se menciona que cuando tenía solamente 17 años, su padre Leónidas fue decapitado y sus bienes fueron confiscados, quedando así, a consecuencia de ello, una familia reducida a la mayor miseria. Y se menciona que ya pese a ese momento muy doloroso para Orígenes, a medida que avanzaba de edad, aumentaba los años, hubo en él un aumento, un incremento de celo por conocer más el Evangelio. Una faceta muy triste visto desde un punto, con lo que respecta a la vida de Orígenes, que se menciona lo siguiente, que muchas veces iba descalzo, ayunaba a menudo, dormía en el suelo y dando una interpretación demasiado literal a la palabra de Jesús, se dice que se hizo eunuco a causa del reino de los cielos. Eunuco es una palabra que si tú lo buscas en un diccionario menciona que es una persona castrada. Era un pacto antiguo del pueblo hebreo, pero se menciona también que más tarde
dice que se arrepintió de haberlo hecho, de haber tomado esa decisión de pasar a ser o realizar el acto de los eunucos.